El día de hoy vamos a hacer un programa en Python el cual determine si un número es o no es primo. Para determinar si un número es primo, nosotros tenemos que irnos a la definición de número primo. Y un número primo no es más que un número cual es divisible entre uno y por sí mismo. Por ejemplo, el 5 es un número primo. 5 es número primo porque si yo hago 5 dividido 1, la división es exacta, es decir, el residuo es 0. Y 5 dividido 5 pues me va a dar también residuo 0. No tengo más divisores. Por ejemplo, el número 7 también es un número primo. Ahora bien, hay una operación en matemáticas que es el módulo y él me ayuda a determinar si un número es divisor de otro. Y para verificar que, por ejemplo, en el caso del número 5, si es o no es primo, ya sabemos que es primo, nosotros tenemos que hacer la siguiente operación. Entonces aquí para el número 5, básicamente lo que deberíamos hacer nosotros es 5 módulo 2, 5 módulo 3 y 5 módulo 4. Todas esas operaciones son diferentes de 0, significa que 5 no es divisor entre esos números que aparecen ahí. Por lo tanto, 5 solamente sería divisor entre 1 y 5, por lo tanto es un número primo. El usuario escogiera el número 7, entonces nosotros deberíamos hacer en principio 7 módulo 2, 7 módulo 3 y así sucesivamente hasta 7 módulo 6. Pero si ustedes se fijan acá, hay algo bien particular y es esto. Nosotros vamos a estar variando estos números que aparecen aquí, tanto para el 5 como para el 7. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer un ciclo for que me recorra esos números entre el 2 y el número anterior al número que ingresa el usuario. Por lo tanto, vamos a decirle al usuario por ahora que nos ingrese un número y vamos a suponer que el usuario va a ingresar un número positivo. Ahora bien, acá nosotros podríamos hacer estas operaciones completamente, que es lo estándar que se hace, pero realmente no hay necesidad de llegar a hacer todos esos módulos. Por ejemplo, en el caso del 7 no hay necesidad de llegar hasta el 6. Yo puedo simplemente llegar hasta el número 3, hasta la mitad del número que ingresa el usuario. Y solamente con eso determinar si es primo o no. Pero todo tiene un precio. Por lo tanto, en este caso de acá, nosotros tenemos que hacer un par de operaciones adicionales. Y es decir, que tanto 2 y 3 son números primos y que 4 no es número primo. Obviamente 4 no es número primo porque 4 es divisible entre 2. Es decir, 4 módulo 2 me va a dar igual a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si el número es igual a 2 o el número es igual a 3, me diga o me imprime en pantalla que el número es primo. Pero que si no, número es igual a 4, me imprima que no es un número primo. Ahora, si no, es decir, si no tengo el número 2, el número 3 ni el número 4, significa que voy de 5 en adelante. Entonces, si no, vamos a colocar nuestro ciclo for. Pero aquí vamos a definir la mitad del número que ingresa el usuario. Pues vamos a decir que la mitad, tomando la parte entera de esa mitad, porque puede ser que me dé un número decimal cuando yo haga la división entre 2. Es que me tome la parte entera de número dividido entre 2. Ahora bien, hacemos un ciclo for y que me coloque un iterador. Y el iterador va a tener en cuenta estos números que yo mencionaba hace un rato por acá. Por lo tanto, vamos a decir que el iterador está en un rango entre el número 2 y la mitad, que es el número que nosotros hemos definido aquí arriba. Para ese iterador, ¿qué debe pasar? Que nosotros vamos a hacer estas operaciones que aparecen ahí. El número módulo el iterador. Miren que tanto para 5 como para 7 estoy variando el iterador. Los iteradores son estos números que yo estoy señalando acá. Por lo tanto, vamos a decir que el número, que si número módulo, el iterador es igual a 0, me imprime en pantalla que el número no es primo. Y aquí vamos a decir que me pare el ciclo for, porque no voy a necesitar que él siga recorriendo el ciclo, porque si ya encuentra un divisor, ya automáticamente no es un número primo. Podemos parar el programa ahí. Ahora, nosotros podríamos colocar a correr nuestro programa acá y vamos a ver que hay un pequeño detalle que hay que ajustar. Vamos a correr el algoritmo y veamos cuál es ese detalle que ajustamos. Entonces, si nosotros corremos el programa, vamos a ver que si ingresamos el número 2, el número 3 o el número 4, pues aquí están las opciones de que es primo o no es primo. Entonces, hagamos eso con un número un poco más grande, supongamos el 7. Entonces, acá vamos a colocar un else, pero este else está en la misma indentación que el if. Entonces, si el número módulo iterador es diferente de 0, podríamos decir que el número es primo. Pero esto me traería un inconveniente y es que cuando yo haga esta operación de aquí puedo encontrarme con un número que no sea divisor con el iterador y me diga automáticamente que ese número es primo. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí que me imprima. Esto es un error pilas, pero vamos a decirle que es un número primo. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a colocar el número 7 y me dice que él es un número primo. Está bien. Y lo coloca dos veces porque está recorriendo el ciclo for. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el número 9? Es primo, lo que me marca aquí abajo,
pero acá me dice que no es primo. Claro, porque él está recorriendo el ciclo y se encuentra con un número el cual no es divisor, pero se está encontrando con un número que sí es divisor. Entonces aquí hay un lío. Nosotros no podemos colocar este else. Entonces lo que nosotros hacemos acá es lo siguiente. Vamos a colocar más bien un elif. Y vamos a decir que si el iterador es igual a la mitad, es decir, cuando el iterador recorre hasta la mitad, por ejemplo, en el caso del número 7, ¿cuál sería la mitad? Pues la mitad sería el 3. Esta es la mitad. ¿Por qué esa es la mitad? Porque si yo hago 7 dividido 2 da 3.5. La parte entera es 3. Entonces, si el iterador llega hasta 3, automáticamente él es un número primo. Y ya yo no tengo que recorrer absolutamente nada más, porque él no va a llegar, el ciclo for no va a llegar hasta más de 3. Entonces, no me he encontrado divisores antes que el 3. Entonces, en este caso, vamos a decir que es un número primo. Y vamos a ejecutar de nuevo. Entonces vamos a colocar el 9. Entonces el número no es primo. Efectivamente, el 9 no es primo. ¿Qué pasa si escogemos otro número? El 7. Ese es un número primo. ¿Qué pasa si escogemos el 12? No es un número primo. Entonces ahí ya nosotros podemos decir que nuestro programa está corriendo. Y bien, para no hacer más extenso este video, solamente me queda decirles que en un siguiente video vamos a hacer una lista de números primos. Es decir, el usuario ingresa un número, supongamos el número 7 que aparece ahí, y automáticamente mi programa tiene que mostrar la lista de primos que hay entre 2 y 7. Es decir, 2, 3, 5 y 7. Para cualquier número positivo, obviamente. Y bien, no siendo más por el día de hoy, como siempre, suscríbanse, compartan. Nos vemos en el siguiente video del curso. Saludos, chao, chao.